En mi vida pasada, 16 grandes barcos mercantes cargados con 800.000 cuentos de plata e innumerables tesoros raros me siguieron como dote a la casa Son. La familia Son usó mi dote para compensar sus carencias, y luego se burlaron de que mi sangre de comerciante manchara la noble línea del marquesado. Viví en la miseria en su mansión, humillado y burlado por todos, y finalmente morí congelado en una cruda noche de invierno. Sin embargo, mi último contraataque arrastró a toda la familia Son a la tumba conmigo. Esta vez 800.000 cuentos de plata serán mi escalera para ascender a las alturas del poder. Poder que puedo alcanzar con mis propias manos, jamás se lo cederé a otro. Al despertar renacido, me di cuenta de que los grandes barcos bajo mis pies ya navegaban hacia la capital. 16 navíos cargados con plata y tesoros excepcionales, pronto me seguirían de nuevo como dote a la casa Son. Recordé el último instante de mi vida, con las extremidades congeladas y acurrucadas en un rincón, viendo cómo las llamas consumían la finca Son, con los oídos llenos de maldiciones, gritos y súplicas. Había muerto, pero antes de morir, llegó la intensa satisfacción de ver a toda la familia enterrada conmigo. Al despertar, Sane se apresuró a colocar una suave almohada detrás de mí. El nido de pájaro, preciosa golondrina de sangre, que valía su peso en oro, se había cocinado a fuego lento. En cuanto lo removí, lo sirvieron en un tazón de porcelana y lo ofrecieron. Cálido, suave, reconfortante. Tomé una cucharada y lo saboreé lentamente. Creyendo que me faltaba apetito, Sane dijo con lástima: el camino a la capital es largo y la comida ya no es como antes. Aguanta un poco, señorita. Una vez en la capital, ya no sufrirás más. Me quedé en silencio. Tonto Solel. Ella pensó que la falta de un nido de pájaro fresco era una dificultad. ¿Cómo podía saber que en mi vida anterior mastiqué rábano agrio encurtido durante el invierno, me envolví en colchas rotas mientras nevaba? Eso era auténtica desesperación, sin camino al cielo, sin puerta a la tierra. Nido de pájaro. Incluso un simple panecillo había sido un lujo excepcional. Terminé el cuenco, me limpié los labios y le dije que llamara al mayordomo Zon. Faltaban 5 días para llegar a la capital, y poco más de un mes para mi boda con Son Jinzi. Esa noche el mayordomo Zon llevó mi carta manuscrita, una estatua de jade blanco del Bodhisattva de la Misericordia y 100 perlas luminosas en un pequeño bote con destino a la capital. Mientras veía cómo el barco se alejaba a toda velocidad, apreté los puños. Esta vez, la plata me elevaría, mientras que la familia Son tendría que afrontar el juicio por no pagar sus deudas. Por mucho que pudiera contenerme, jamás la entregaría. El 20º día del 7º mes, la flota mercante de la familia atracó en la capital. Sane me colocó un velo, me abrochó la capa y me ayudó a desembarcar. Una niñera sonriente se acercó y me invitó a la mansión Son. En mi vida anterior fui descuidada, los seguí y ante las súplicas de la familia Son, me quedé una noche. Días después, corrieron rumores de que había perdido la virginidad con Son Jinzi. La señora Son indagó y sugirió que, dado que mi reputación estaba arruinada, estaba dispuesta a aceptarme como segunda esposa. Dejé mi taza de té y le ordené al mayordomo Zon que las confiscara y las entregara a las autoridades. La señora Son, avergonzada, murmuró sobre su vejez y confusión. Mirando hacia atrás, debería haber roto el compromiso por completo, en lugar de tragarme el insulto por el bien de la alianza. Al ver mi expresión endurecerse, Sane dio un paso al frente y dijo: señora, habla tonterías. Mi señora ha viajado lejos y está cansada. Necesita descansar, no que la lleven como invitada. Todo está preparado en casa. Fingí disgusto, regañé a Sane con ligereza y subí a mi propio carruaje, rumbo a la finca de la familia U. Al segundo y tercer día, llamé a los gerentes de las tiendas de la familia U en la capital, revisé sus cuentas e inspeccioné nuestras propiedades una por una. Durante días dediqué toda mi atención a las tiendas de la familia U, dejando de lado la casa Son. Por costumbre, como joven y prometida de Son Jinzi, debería haber ido a presentar mis respetos a la familia Son el segundo día. Pero como no recibí invitación, naturalmente no me presenté sin invitación. Después de todo, no era yo quien estaba ansioso. Quien pronto enfrentaría la censura imperial no sería la familia U, sino la Son. Efectivamente, al 7º día, no pudiendo esperar más, la familia Son envió a la niñera de confianza de la señora Son a invitarme a un banquete al día siguiente.
Antes de que se fuera, la recompensé con una perla del tamaño de una semilla de loto. Sus ojos se iluminaron y sin dudarlo, la escabulló. Parecía que los Son habían llegado a tal punto que ya no podían guardar las apariencias, incluso la criada personal de la señora Son llevaba mucho tiempo sin estipendio. Llamé a Sane y le di instrucciones en voz baja recordándole al final, no seas tacaña. Lo que tienes en tus manos es la felicidad de la vida de tu joven dama. Sane me lanzó una mirada de reproche entre juguetona y molesta. ¿Qué dice, señorita? ¿Desde cuándo nuestra familia cuenta el cobre con tanto cuidado? Reí. En mi vida pasada, viviendo tanto tiempo entre los pobres, me había vuelto realmente tacaño. El día del banquete vestí con sencillez y solo llevé una raíz de ginseng de 20 años como regalo. Ni muy pesado ni muy ligero, justo lo que necesitaba. Cuando se lo presenté a la señora Son, vi que su rostro cambiaba de la esperanza a la vergüenza. La hermana mayor de Son Jin-hee, Son Ziki, también estaba presente. No pudo resistirse a burlarse de mí. He oído que la familia Wu es inmensamente rica. ¿Quién habría pensado que la señorita Wu sería tan ahorrativa? Parece que la familia Wu tiene sus propias reglas estrictas. No me apresuré a responder. En cambio, di un sorbo a mi té y dije con calma, la casa Son es un marquesado noble. Esta taza de té de lu y rodajas de melón debe haber sido medida hoja por hoja. Una virtud familiar tan austera inspira respeto. Aún tengo mucho que aprender. Son Ziki frunció el ceño, pero la señora Son la silenció con una mirada penetrante. Con un gesto de su pañuelo, se marchó furiosa. La señora Son intentó consolarme diciendo, Ziki tiene mal carácter, pero es honesta. Cuando te cases, lo entenderás. Sonreí y respondí con dulzura, seguiré las indicaciones de la señora. En ese momento una criada anunció la llegada de Son Jin-hee. La señora Son, fingiendo cansancio, le pidió que me acompañara a dar un paseo por el jardín. Aunque me había preparado, en cuanto vi esa figura familiar, el odio se apoderó de mí con tanta fuerza que casi me partió los ojos. Me obligué a recordar su caída definitiva en mi vida pasada, conteniendo la respiración. Obedientemente seguí a Son Jin-hee al jardín. Tras dar unos pasos, dijo con insatisfacción, las mujeres gentiles y apacibles son las más encantadoras. Contradijiste a mi hermana mayor y la hiciste muy infeliz. Así que era evidente que Son Ziki había acudido a él, y ahora él venía a defenderla. Apreté mi pañuelo con fuerza y pregunté con frialdad, Son Ziki ya está casada. Una vez que me case, seré la señora de la casa Son. Si me falta el respeto, ¿debo simplemente soportarlo? Son Jin-hee abrió la boca como para responder, pero al ver la fría curva de mi sonrisa, guardó silencio. Quienes vienen a mendigar deben adoptar la postura del suplicante. Un hombre sin arroz, que aún desprecia el grano rancio, ¿quién lo consentiría? Así, caminamos por el jardín en silencio. Sin darme cuenta, Son Jin-hee me condujo a un pequeño patio. Aunque no eran grandes, cada planta y piedra mostraba señales de un cuidado meticuloso. Ya sabía quién residía allí, pero fingí ignorarlo deliberadamente, alzando la voz. ¿De quién sería esta residencia? Son Jin-hee me espetó que me callara, pero lo ignoré. Pronto emergió una frágil figura vestida de blanco. Aunque me disgustaba Zhao Unian, no podía negar su belleza. El mismo vestido blanco sencillo que en mí era simplemente elegante, en ella tenía una gracia lánguida que inspiraba compasión. Di un paso al frente, le tomé la mano y me volví para preguntarle a Son Jin-hee, ¿quién es esta hermana con aspecto de hada, tan encantadora que uno no puede evitar desear mirarla? Su doncella parecía atónita, apresurándose a ayudar a su señora como si fuera a retirarse. Sin embargo, no solté la mano de Zhao Unian. Zhao Unian solo miraba a Son Jin-hee, con los ojos llenos de lágrimas que no caían, una visión que le desgarraba el corazón. Finalmente solté su mano con voz gélida, Son Jin-hee, ¿quién es? Bajo mi mirada, Son Jin-hee tartamudeó, ella es mi esposa principal, la señora Zhao. Ah. Saqué un pañuelo de seda, me sequé las manos con cuidado y arrojé al suelo la tela bordada, tejida con 100 mariposas persiguiendo flores, con desdén deliberado. Le di a Zhao Unian una risa desdeñosa y amarga, así que eres la esposa abandonada que criaron en la casa Son tras la caída de tu familia biológica. Luego fingí consolarla con satisfacción,
ten por seguro que una vez que me case, no te dejaré sufrir. Tú y Song Jin-hee fueron una vez marido y mujer de nombre, y marido y mujer son uno solo. Por él, me aseguraré de que no les falte nada. Ante mis palabras, Zhao Unian se tambaleó como si estuviera a punto de caer. Song Jin-hee no pudo evitar acercarse para ayudarla, pero estando yo allí, no se atrevió a tocarla, en cambio, le ordenó a la criada que ayudara a Zhao Unian a descansar. Entonces Song Jin-hee me espetó furioso: Uxiuyan, ¿por qué eres tan cruel? Solo lo miré con frialdad. Song Jin-hee, la unión de nuestras casas se suponía que era una amistad entre familias. Me muestras frialdad una y otra vez. Si de verdad no quieres este matrimonio, ve a decírselo a tus mayores y rompe el compromiso. Yo, Uxiuyan, no soy alguien que no pueda casarme sin ti. Si no soportas dejar a tu esposa principal, ¿por qué arruinarme la vida? Dicho esto, me arreglé la manga y me fui. Le di otra perla a la doncella de confianza de Madame Son. Desde lejos, se iluminó al verme, ansiosa por mostrarme el camino. La detuve con una mano fría: no hacía falta. Ve a informar a tu señora. Si le desagrada este matrimonio, puede anularlo en cualquier momento. Entonces tomé a Sané y salí corriendo de la casa Son. Una vez en el carruaje no pude evitar reír a carcajadas. Con la excusa de la ofensa de Song Jin-hee, evité con éxito involucrarme con la familia Son durante los siguientes días. Hay un dicho: en tiempos de prosperidad en Suzhou, el comercio no cuenta el oro ni la plata. En pocas palabras, el negocio de nuestra familia en Suzhou se extiende por todo el país. El oro, la plata y las joyas llegan con tanta rapidez que es imposible contarlos. Mi padre sabía cómo aprovechar los vientos favorables. La permanencia de la fortuna depende de los caprichos de los poderosos. Por eso siempre anheló casarme con un yerno amable que pudiera ayudar a preservar la riqueza familiar. ¿Quién habría pensado que en mi última vida, tras sopesar 1000 opciones, me entregó a la boca de un lobo? Mi antepasado, el marqués Chupin, fundó su linaje mediante el servicio militar. Sus descendientes se volvieron decadentes y poco filiales, y cada generación descendía aún más. Para guardar las apariencias, la familia Son malversó 500.000 cuentos de las arcas públicas. Cuando se reveló el crimen, el emperador, consciente de los méritos de sus antepasados, decretó que si devolvían los 500.000 cuentos no serían procesados. Pero la familia Son ya estaba vacía por dentro. Al saber que buscaba marido, pusieron la mira en mi dote. Mi padre examinó a los hijos solteros de la familia Son y, al ver hombres dados al libertinaje, instruidos en los placeres pero ignorantes de la erudición y la estrategia, negó con la cabeza. Para salvar las apariencias, la familia Son involucró a Song Jin-hee en el matrimonio. Mi padre, satisfecho con Song Jin-hee, naturalmente se negó a permitir que me convirtiera en su concubina, ya que Song Jin-hee ya tenía esposa. En ese entonces, la familia biológica de Zhao Anyan también había decaído. Los parientes Son le mintieron a mi padre, alegando que Zhao Anyan no tenía hijos y era poco filial, culpable de alguna desgracia y, por lo tanto, abandonada. Dijeron que no viviría mucho y que solo se le había permitido quedarse en la casa Son por caridad. Solo después de casarme supe la verdad. Song Jin-hee quería mucho a Zhao Anyan, quien estaba embarazada de 6 meses. Me odiaba por ocupar su lugar. Durante el embarazo, antes de morir, obligó a Song Jin-hee a jurar que el niño sería inscrito como el heredero principal. A partir de entonces, todo en la casa Son pertenecería a ese niño. Para entonces mi dote había sido confiscada para cubrir el déficit público. Cuando perdí mi valor, la actitud de la familia Son cambió. Se burlaron de mi origen mercantil y se atrevieron a burlarse de que yo, una comerciante de cuna humilde, aspiraba a ser la amante del marqués. Song Jin-hee también se resintió de que mi dote lo hubiera obligado a casarse, así que hizo la vista gorda ante los insultos y la opresión que sufrí. Los sirvientes que traje de la casa fueron vendidos. El pequeño patio que ocupaba estaba remoto y abandonado. Al principio los sirvientes de la casa Son traían sobras y caldo, pero pronto dejaron de hacerlo. Muerto de hambre tuve que ir a la cocina a picar algo de comida para alimentarme. Cada vez el cocinero Son se burlaba de mí, llamándome inferior a los sirvientes. En una cruda noche de invierno, sin carbón para calentarme ni edredones, enfermando sin médico ni medicinas, morí de frío en ese pequeño patio. Estaba claro que las codiciosas canciones solo codiciaban mi dote.
Song Jingzi no soportaba renunciar a su riqueza y rango, pero tampoco podía soltar a Zhao Anyan, así que volcaron toda su crueldad contra mí. Esta vez, sin mi dote de plata inagotable, veamos cómo la familia Song se aferra a su marqués. Y veamos si Zhao Anyan aún está dispuesta a que su hijo herede la sangre de un criminal caído en desgracia. La familia Song me mandó llamar varias veces, y siempre alejé enfermedad y me negué a reunirme con ellos. También rechacé sus invitaciones. Pronto vino a informar, el mayordomo Zeng había regresado. Rápidamente dejé a un lado mi ejemplar de El arte de la guerra, y me apresuré a darle la bienvenida. Parecía exhausto con la espalda encorvada y la mirada hundida. Pero al verme sonrió aliviado. Señorita, el asunto está resuelto. Aquí tiene una carta del príncipe Feng. Dejé la carta a un lado y lo ayudé a sentarse. Protestó una y otra vez, no puedo. Lo apreté contra la silla. Está bien, mayordomo Zeng. Me has prestado un gran servicio. Él había seguido a mi padre desde joven, viajando de norte a sur. Aunque solo era un mayordomo, me quería como a una hija. Más que un sirviente leal, fue casi como un padre para mí. En mi vida pasada, cuando previó el peligro inminente, defendió mi causa con vehemencia, solo para que los cantores lo acusaran de insolencia, le rompieran las piernas y lo expulsaran. En ese momento, yo estaba preso y no podía salvarlo. La ruina final de la familia Song apenas fue suficiente para compensar su sufrimiento. Tras enviarlo a descansar, abrí la carta. El príncipe Feng pertenecía a la facción del príncipe heredero. Los Song, en cambio, mantenían una postura neutral en la corte, aunque en realidad llevaban mucho tiempo en desacuerdo con él. Se decía que el príncipe Feng tuvo una vez una cortesana confidente. Un día, un hermano menor de Song Jingzi visitó el burdel, la vio y quedó prendado. Ignoró toda restricción y la arrastró a una habitación por la fuerza. Ella rechazó la deshonra, se desfiguró y solo así escapó. El príncipe Feng la redimió más tarde y la tomó bajo su protección. Desde entonces la enemistad entre él y los Song quedó sellada. Antes de mi muerte, cuando se confiscaron las propiedades de la familia Song, la mano del príncipe Feng sin duda había contribuido. Aliarse con él ahora era atacar a los Song y ascender al príncipe heredero de un solo golpe. ¿Por qué me negaría? Esa noche, bajo la luz de la luna, un carruaje gris se deslizó silenciosamente hacia la torre Tusi. Dentro, las lámparas brillaban. Eruditos y poetas discutían acaloradamente, algunos incluso exigían bellas cortesanas que quemaran incienso y sirvieran vino mientras garabateaban poemas con un aire de borrachos. Subí al segundo piso con Sané. En la habitación privada que había reservado, me encontré con el príncipe Feng. Me miró con cierta diversión. Futura señora de la familia Song, ¿por qué desea ayudarme? Hice una ligera reverencia. Sigo siendo la hija mayor de la familia Wu. El pájaro sabio elige la rama más alta. Un marqués Chuping en decadencia no merece la riqueza de la familia Wu. Solo Su Alteza el príncipe heredero, brillante e imponente, es digno de seguirlo. El príncipe Feng apuró su copa. Interesante. Se levantó y se dirigió a la puerta, su voz resonando, levántate. El príncipe heredero ya conoce la lealtad de tu familia Wu. Sol. Me ayudó a levantarme. Las lágrimas se derramaron a mi pesar. ¿Qué canciones eran? El príncipe heredero era el pilar de oro que necesitaba. Lo más preciado en este mundo son las noticias, lo más inútil son las que todos conocen. Mi padre, durante toda su vida, solo logró relacionarse con los funcionarios locales. En la capital, su fuerza era limitada. Al casarme con un miembro de la familia Song, conocí las facciones de la corte y los secretos de los clanes nobles como la palma de mi mano. Ese era mi verdadero tesoro. Las brillantes perlas y el jade del Bodhisattva de la misericordia que portaba el mayordomo Zhang solo habían sido llaves para abrir la puerta de la residencia del príncipe Feng. Con él como intermediario pude, en nombre del príncipe heredero, ofrecer 80.000 tales de plata a la corte. El resto de las joyas, 3 partes irían a la casa del príncipe Feng y 7 al Palacio del Este. El mayordomo Zhang estaba organizando la transferencia discreta de los 80.000 cuentos a la propiedad del príncipe heredero. En ese momento solo faltaban 20 días para mi boda con Song Jingzi. Debo romper el compromiso, pero sin que el Palacio Oriental se vea implicado.
Un favor gastado es un favor perdido. Las canciones no merecían tal precio. Al día siguiente resonaron truenos y relámpagos, anunciando una tormenta. Estaba de pie en mi escritorio pintando crisantemos otoñales. Al poco rato entró y me informó, Zhao Anyan había llegado. Le dije que la invitara a pasar. Cuando Zhao Anyan se sentó, se dio cuenta de que la taza que Sane le había puesto delante no era té, sino sopa de nido de pájaro. Señorita Wu, ¿qué significa esto? Bebí un sorbo de té. El niño que llevas en el vientre un día me llamará madre. Aunque no lo sostuve, tendré el deber de criarlo. Entonces eché leña al fuego. El nido de pájaro es nutritivo, lo mejor para una mujer embarazada. Deberías comer. Con un fuerte golpe Zhao Anyan arrojó el cuenco al suelo. Solo eres la hija de un comerciante. ¿Qué virtud tienes para ocupar el trono de la futura esposa del marqués? Dejé mi copa y sonreí. ¿De verdad? Aún así, puedo suplir las necesidades de la casa Son y ser la señora. Zhao, si sigues con tanta insolencia, después de casarme tomaré varias concubinas. Cuando nazca este niño, lo dejaré en manos de uno de ellos para que lo críe. Su rostro se sonrojó. No te atreverías. Él jamás lo permitiría. Di un paso al frente mirándola a los ojos. ¿Importa si lo permite o no? Quien puede salvar a la familia Son soy yo. Si puede abandonarte por el bien del clan, con la misma facilidad puede abandonar a esta niña. Su cuerpo estaba tan débil que tras unas pocas palabras mordaces, se agarró el vientre, el sudor frío le golpeaba la piel. En ese momento por fin llegó quien había estado esperando. Song Jingzi abrió la puerta de una patada, solo para ver a Zhao Anyan pálida y temblorosa, susurrando de dolor. Ella lo miró como si estuviera a punto de ser rescatada, llorando con amargura, Jingzi, sálvame. La abrazó mirándome con los dientes apretados. Usujin, ¿siempre tienes que ir más allá de tus límites? Rompí la taza de porcelana en mi mano. Sí, debo. Song Jingzi, déjame hablar claro, cuando concertamos nuestro matrimonio, nadie me dijo que tendría que ser madre antes de tener un hijo. Jamás aceptaré a este hijo de Zhao. Se acerca la boda. Si no me satisfaces, cancelaré el compromiso. Tú. La ira brilló en sus ojos, como si fueran a partirse. Sin embargo, al ver a Sane convocar guardias, solo apretó los puños y se llevó a Zhao Anyan apresuradamente. Me volví hacia Sane y le dije que la plata que repartimos antes era hora de que rindiera cuentas. Al tercer día, empezaron a correr rumores por la capital. Zhao Anyan estaba embarazada y Song Jingzi había discutido acaloradamente con la señorita Wu sobre si debía quedarse con el niño. Con solo comprar algunas malas lenguas, no más de lo que habían hecho los propios Son, yo también podía. Y con los médicos entrando y saliendo de la residencia Son para recetar tónicos para el embarazo, el rumor ganó fuerza. Si Zhao Anyan seguía siendo la esposa del marqués, el niño sería el heredero natural. Si nacía unos años antes, su legitimidad aún podría estar garantizada. Pero ahora abandonada, su embarazo se convirtió en una espina. Registrar el nacimiento del niño como concubina. Song Jingzi no lo permitió. Registrar al niño como heredero. Jamás lo permitiría. Los Son habían intentado ocultar la existencia del niño, esperando hasta después de mi matrimonio para revelarlo, demasiado tarde para que yo pudiera oponerme. Pero ya había desgarrado el velo. Ahora la familia Son estaba como un pato en el asador, asada por ambos lados y sin escapatoria. Mientras tanto corrí la voz por Sane de que yo, la señorita Wu, había enfermado gravemente de ira. Si alguien de la familia Son fuera astuto, se preguntaría por qué Zhao Anyan se apresuró a ir a la residencia Wu y cómo me enteré de su embarazo tan pronto. Pero aunque lo pensaran, ya era demasiado tarde. Días antes, una pareja había llegado a la finca Son para rescatar a su hija. Con un cuantioso rescate en la mano, partieron con ella a un lugar desconocido. La familia Son, desprovista de recursos, ya no pagaba a tiempo a muchos sirvientes. Incluso una criada al servicio de una amante abandonada no tenía futuro, ¿cómo compararse con la reunificación familiar en un hogar adinerado? La criada personal de Zhao Anyan se había ido, los Son siempre podían encontrar una alternativa. Y esto era solo una pequeña molestia en su hogar.
Hoy tuve que agradecer el profundo amor entre Song Jingzi y Zhao Anyan. Si no fuera por ese vínculo, ¿cómo habría podido, bajo amenaza de muerte, ser persuadida por su criada para que me buscara? 10 días antes de la boda, Uzon, mayordomo principal de la casa U, guió a los hombres por las calles, tocando gongs y esparciendo monedas, atrayendo a multitudes de gente común al borde del camino. Después, Uzon los condujo hasta las puertas de la residencia Son y proclamó en voz alta. Recientemente una adivina declaró que el destino de nuestra joven dama este año choca con el de Tai Sui, lo que hace que el matrimonio sea desfavorable. Hoy, por orden de mi amo, he venido a anular el compromiso. Dado que esto retrasa el gran asunto de la vida del joven maestro Son, ofrecemos 10.000 cuentos de plata como pequeña compensación. Uno a uno, los cofres se abrieron ante las puertas de la canción. Dentro yacían montones de plata reluciente. La multitud, al ver tanta riqueza, no pudo ocultar su mirada codiciosa. El viejo maestro Son mandó llamar a Uzon para que lo invitara a entrar. Antes de cruzar la puerta, Uzon alzó la voz a la multitud. La adivina también dijo que nuestra joven debía hacer muchas buenas obras este año. Cuando regrese invitaré a todos nuestros vecinos a la torre Tianxiang a un banquete para traerle fortuna a nuestra joven dama. Los espectadores estallaron en vítores, algunos incluso gritando de emoción. Bien. El mayordomo U la estará esperando. Sentado en mi carruaje, levanté la cortina para echar un vistazo y le indiqué al conductor que se marchara. Pronto preguntó preocupado, «Señorita, ¿de verdad la familia Son aceptará que el mayordomo Zon anule el compromiso?» Sonreí. No tienen elección. He dejado claras mis condiciones. Song Jingzi jamás sacrificará del todo a Zhao Anyan ni a su hijo. Con la conmoción de hoy, aunque los Son hayan perdido prestigio, no pueden permitirse perder toda dignidad. Si ceden, ganarán 10.000 historias. Si no, no ganarán nada y sufrirán el desprecio del pueblo. ¿Cuál elegirían? Pronto estuvo a punto de presionar más, pero le pellizqué la mejilla suavemente. Basta, no preguntes. Espera y verás. Esa noche el mayordomo Zon regresó muy animado, trayendo el contrato matrimonial con mi fecha de nacimiento y la de Song Jingzi. Lo quemé con la llama de una vela, echando las cenizas en un brasero. Luego le di instrucciones de que asignara a algunos hombres a vigilar el almacén. Si los atacan, díganles que huyan, que nunca se resistan. Las vidas importan más que la plata. Esa misma noche me mudé con el mayordomo Zon y Sanji a una casa cerca de la oficina de la guarnición de las tropas de las 5 ciudades. Efectivamente, al tercer día, informó el mayordomo Zon, una banda de ladrones asaltó nuestra residencia la noche anterior. Golpearon a los guardias hasta dejarlos inconscientes, irrumpieron en el almacén, pero descubrieron que los 80.000 tales de plata habían desaparecido. Bajo presión, los guardias les dijeron que la joven ya había donado toda la dote a la corte. ¿A quién donado?, exigió el líder. Donado al tesoro imperial, balbucearon los guardias. Todo sellado en la bóveda estatal. Al pensar en las caras furiosas de los bandidos, el mayordomo Zon no pudo evitar reír. Tranquila, señorita. No hubo muertos. Algunos guardias resultaron heridos y se les pagó una indemnización. Bien. Ordené que trajeran médicos para atenderlos hasta que sanaran por completo. Entonces di un sorbo a mi té imaginando las caras de las canciones, y me eché a reír tanto que escupí el té. Ese mediodía, llegó una delegación del palacio con tambores y gongs. Me apresuré a abrir la puerta principal, vestido con ropas solemnes, y mi familia se arrodilló y gritó, «¡Viva la vida!». El eunuco jefe leyó en voz alta el decreto imperial. Entonces supe que el emperador, al enterarse de que había donado toda mi dote a la dinastía, me había obsequiado personalmente con una pieza de caligrafía, Wixianwanji, un corazón de benevolencia, una naturaleza de sustancia pura. La caligrafía del emperador no era una escritura común. Sin que nadie se lo pidiera, el mayordomo Zon se arrodilló en señal de gratitud una y otra vez, entregando billetes a los eunucos. Tras su partida, ordenó a los sirvientes que limpiaran el salón a fondo, colocaran la caligrafía con sus propias manos y se apresuró a buscar a un tallador. Pronto contempló el pergamino, temblando al tocarlo y preguntó con asombro, «Jovencita, ¿estoy soñando?». «Esto sí que lo escribió su majestad». Asentí, demasiado conmovida para hablar.
Wixianwanji, alabanzas para una mujer de noble virtud. Con este pergamino, nadie se atrevería a burlarse de mí por ser hija de un comerciante. Al día siguiente llegó Song Jingzi. Como era de esperar de no haber sido por él, lo habría considerado un auténtico imbécil. Irrumpió en la residencia y gritó: «¿Fuiste tú? Tú tramaste todo esto». Fingiendo inocencia, sonreí. «¿Qué dice el joven maestro Son? No lo entiendo». Su rostro se retorció de furia. «Deja de fingir. Tú preparaste la anulación. Atrajiste a Anyuan a tu villa. Revelaste su embarazo. Donaste la plata hace mucho tiempo. Nunca tuviste intención de casarte conmigo». Lo miré a los ojos con una mirada gélida. «¿Y por qué debería casarme contigo? La familia Son me engañó primero, ¿no? Todo por mi dote». Entonces reí con ganas. O quizás el joven maestro Son descubrió de repente que me amaba tanto que si no podía casarse conmigo, se arrepentiría toda la vida. Song Jingzi me señaló, temblando, pero no pudo pronunciar palabra. Este matrimonio siempre había sido un intercambio de intereses. Su familia me engañó primero, si yo contraatacaba, no merecían nada mejor. En ese momento Zhao Anyuan entró a trompicones. En cuanto me vio, se aferró a mis piernas, llorando. «Señorita Wu, le ruego que se case con la familia. Con gusto la serviré, la abanicaré en verano, le cambiaré la túnica en invierno y me someteré a usted como una concubina. Mi hijo también te llamará madre». Pronto apartó a Zhao Anyuan. Song Jingzi corrió a apoyarla, diciéndole con angustia: «Anyuan, no le ruegues a esta mujer cruel. Es inútil». Me reí. «Si no casarme contigo me hace cruel, ¿en qué convierte eso a toda tu familia? En bestias». Volviéndome hacia Zhao Anyuan, puse cara de disculpa. «Incluso si me casara, solo llevaría mi cuerpo. Mi dote ya ha entrado en el tesoro imperial. Señora Zhao, si tiene el valor, vaya al emperador y exíjale que se lo devuelva». Ella seguía mirándome con desesperación. «Pero la familia Wu es tan rica que seguramente podría preparar otra dote». No pude evitar burlarme. «Señora Zhao, 80.000 cruces no son 80 monedas. ¿Sabe cuánto dinero es eso? Los ingresos fiscales anuales más altos de todo el reino son de solo varios millones de cruces. ¿Y crees que la familia Wu debería gastar esa suma sin pensarlo dos veces, solo porque tú hablas?». Desesperada, se aferró a la manga de Song Jingzi, sollozando. «Jingzi, ¿qué hacemos?». La abrazó con ternura. «No te preocupes, Anyuan. En el cielo o en la tierra te apoyaré». «Bien dicho». Junté mis manos con fingido sentimiento. Una vez hubo flores aferradas a la misma rama. Hoy veo otro par, listas para vivir y morir juntas. Ante la mirada esperanzada de Song Jingzi y Zhao Anyuan, le pedí a Xinyi que trajera una jarra de vino Duchang. Les di una copa a cada uno y me serví una a mí también. «Yo, Wu Suejin, brindo por ustedes dos, que sigan siendo marido y mujer incluso en el inframundo». Ante mis palabras, Song Jingzi arrojó su copa al suelo, mientras Zhao Anyuan lloraba tan fuerte que sus gritos estremecieron la habitación. Lo vi llevársela y le pregunté a Xinyi con los ojos muy abiertos: ¿acaso mi bendición para su felicidad conyugal no era apropiada? Su rostro reflejaba dolor. «Mi señora siempre es demasiado amable, por eso se atreven a intimidarla». Nos miramos y ambos reímos al volver a entrar. 2 meses después, aunque los Son vendieron frenéticamente mansiones, tiendas y terrenos, aún no conseguían reunir los 500.000 cuentos que debían. Al verlos al borde del colapso, las familias nobles que alguna vez tuvieron vínculos los evitaron, temiendo ser implicados. Aquellos rencorosos como el príncipe Feng atacaron sin piedad, reduciendo las tierras de cultivo de primera calidad, que valían 2.000 cuentos, a 500. Si los Son se negaban, pues así fuera, una vez que llegara la confiscación, podrían no recibir ni un centavo. Los señores del clan Son no solo vendieron sus joyas, caligrafía y pinturas, sino que incluso convocaron a compradores para que se llevaran a sus queridas concubinas. Las mujeres de la casa se despojaron de sus sedas y cambiaron horquillas bordadas por telas burdas. Desesperadas, recordaron el montón de contratos de servidumbre que tenían en su poder.
Durante días el mercado occidental de esclavos estuvo abarrotado de siervos de la familia Son. Un día Sane frunció el ceño y dijo: «Han llegado la señora Son y la señorita Son». Pedí que sirvieran té y pasteles, y luego me vestí con esmero antes de recibirlas en el salón principal. Allí estaban sentadas la señora Son y Son Ziki vestidas con ropas rústicas en los asientos inferiores. Los pasteles en la mesa ya estaban más de la mitad comidos. Pensé, qué lástima. Pero claro, si yo fuera un Son, también guardaría hasta el último trocito con la esperanza de que el emperador, al ver tanta humildad, les perdonara la vida. Los dos se levantaron rígidos al entrar. Fingiendo que no había pasado nada entre nuestras familias, los saludé con cariño. ¿Qué los trae por aquí hoy? Son Ziki bajó la cabeza con tono humilde. Hermana antes fui una tonta. Hoy vengo a pedirte perdón. Miré un rostro familiar de mi vida pasada. Son Ziki me había despojado una vez de un cofre tras otro de perlas orientales, una pieza tras otra de porcelana, ramas de coral más altas que un hombre, caligrafía y manuscritos raros. Sin embargo, cuando sus suegros se burlaron de ella diciendo que su hermano menor era de sangre de comerciante, ella se volvió y me culpó, diciendo que había manchado la reputación de la familia Son y la había desprestigiado. La señora Son forzó una sonrisa, intentando congraciarse. La señora Yan es magnánima, seguro que no se ofenderá con Ziki. Aunque Son Ziki era mayor que yo, la señora Son elevó mi estatus deliberadamente, llamándome como si fuera mayor que ella. Una conducta tan vulgar, sin duda, la marca de los comerciantes sin reglas. Retrocede, dije. Si te acercas demasiado, temo que incluso el hedor a plata se te pegue. Su sonrisa aduladora y su mueca desdeñosa de mi vida pasada se superpusieron en mis ojos. Las burlas de entonces parecieron resonar de nuevo en mis oídos. Me tragué la furia y pregunté con serenidad: ¿qué te trae por aquí? Ambos intercambiaron miradas. Solo después de una larga conversación lo comprendí. Los cantores lo habían empeñado todo y apenas habían reunido 150.000 cuentos. Ahora venían esperando que les prestara generosamente 350.000 más. Me eché a reír, hasta que se me saltaron las lágrimas. Entonces me señalé. ¿Te parezco un tonto? 350.000 cuentos, podría reunirlos fácilmente moviendo una parte de los bienes de la familia o en la capital. ¿Pero por qué debería hacerlo? Los Son eran unos lobos ingratos de ojos blancos. Ayudarlos equivaldría a ofrecerles mi carne para el primer bocado. Al ver que querían seguir discutiendo, grité: Sane, acompaña a los invitados a la salida. Unos días después, Sane me contó que Son Ziki había sido rechazada por sus suegros. En cuanto a Zhao Anyan, ante el terror de la familia, su frágil cuerpo cedió. Sufrió un aborto espontáneo. Con hemorragias incesantes, los médicos dijeron que solo un ginseng centenario podría salvarla. Pero la familia Son, ¿cómo podrían? Incluso si tuvieran una raíz así, la venderían por dinero antes que malgastarla en ella. Ella sobrevivió unos días, y luego murió en ese pequeño patio donde cada hoja y piedra había sido cuidada meticulosamente. Se decía que en el momento en que Zhao Anyan exhaló su último aliento, Son Ziki escupió sangre. Al despertar, lloró una y otra vez: castigo. Castigo. Son Ziki se había vuelto loco, pero el emperador no podía perdonar a la familia por su locura. Llegó la fecha límite. La familia Son fue arrastrada a prisión. Al enterarme de que Son Ziki se había vuelto loco, fui a ver el espectáculo. Después de todo, un día de matrimonio sigue siendo 100 días de obligación. En la celda oscura y húmeda, yacía solo, con un pesado can atado al cuello, el cuerpo tendido en el suelo. El carcelero explicó que aunque ahora era un lunático inofensivo, temían una violencia repentina, por lo que lo confinó. Me agaché con cuidado. Son Ziki, ¿aún me reconoces? Su mirada vacía se fijó en mí un buen rato. ¿Así que has venido? Dudé. ¿Estaba realmente loco o solo fingía? Parecía extrañamente lúcido. Después de un momento, le pregunté: ¿de verdad estás loco? Soltó una risa amarga y no dijo nada más. Me estaba volviendo para irme cuando de repente habló. En nuestra última vida, malgastamos tu dote y nunca te tratamos bien.
Cuando moriste, la familia Son fue inmediatamente arrastrada a un caso de traición y ejecutada hasta el 3er grado. En esta vida, como nunca te casaste, los Son aún encontraron su ruina destinada. La justicia del cielo es clara. La retribución nunca se transmite. Me estremecí y me giré. ¿Qué dices? Pero volvió a callarse. Tras pensarlo un momento, le dije a Sanji que les entregara a los carceleros 2 sobres rojos más. Una vez que se fueron, regresé lentamente a la puerta de la celda. No es una venganza, susurré. El enredo de la familia Son en el caso de traición fue culpa mía. Song Jin-zi seguía tendido en el suelo. Tras una larga pausa, levantó la cabeza de repente con la mirada clavada en mí, y preguntó: ¿qué dijiste? No grites tanto. Apoyé la barbilla en la mano y le sonreí con picardía a Song Jin-zi. Piénsalo. En aquel entonces nunca habíamos consumado nuestro matrimonio, y aún así le prometiste a Zhao Anyan que su hijo heredaría todas las propiedades de Son. De ahí entendí que la familia no se beneficiaría de este matrimonio. De ser así, tendría que calcular por mi propio clan. Como los Son eran mis enemigos, solo podía buscar una alianza con ellos. Nunca me entendiste, así que nunca lo supiste. Poseo 2 talentos excepcionales. 1. Puedo pintar crisantemos tan realistas que podrían florecer en la página. El otro, puedo imitar la escritura a mano, cualquier letra que haya visto, puedo imitar 9 partes de cada 10. Cuando me casé y me uní a la familia Son, pensé que quizás podríamos vivir en mutuo respeto. Te llevé sopa a tu estudio varias veces. Más tarde, cuando no estabas, entré sigilosamente y miré a mi alrededor, familiarizándome con tu mano. Incluso encontré tu sello privado. 80.000 cuentos de plata, ¿cómo podría sentirme seguro sin alguna influencia? Antes de que tu familia pudiera traicionarme, me preparé para traicionarte a ti primero. Había reunido casi todo lo que necesitaba, por ejemplo, que tu mayor enemigo era el príncipe Feng, y que cerca de su villa se alzaba un pequeño monasterio. Le regalé al abad un cuadro de crisantemos, junto con una generosa donación. Acordamos que si no iba a recogerlo el día del gran resfriado, él lo entregaría en la residencia del príncipe Feng. Ante esto, el rostro de Song Jin-ji palideció. ¿Qué cuadro? Reí suavemente. Un cuadro de crisantemos otoñales que pinté. Su expresión se desvaneció. ¿Con qué argumentos podría semejante cuadro destruir a la familia Son y acarrear la ejecución de 3 generaciones? Lo reprendí con suavidad. No grites. Déjame recordar. Así, copié un poema en tu mano y lo sellé con tu sello. Para mayor claridad, incluso escribí tu nombre completo. El poema decía algo así. El 8º día del 9º mes. Cuando mis flores florezcan, todas las demás perecerán. Su fragancia inundará los cielos de Chanán. La ciudad estaba inundada de armaduras doradas. Song Jin-ji la observaba con incredulidad. Tras un largo silencio, soltó una risa amarga. Cuando mis flores florecen, todas las demás perecen, un verso de Huang Chao. Así que eso fue todo. Mi letra, mi sello, mi nombre entregados al príncipe Feng. Con razón no se pudo anular el caso. Entonces preguntó con voz entrecortada, si hubiéramos consumado nuestro matrimonio, ¿no habría sido tan despiadada? Negué con la cabeza rápidamente. No necesariamente. Lo que importaba era si concebía. Si la familia Wu y mi hijo salían ganando. Si aún pretendías dárselo todo al hijo de Zhao Anjun, dejando al mío sin nada, habría usado la finca Son como mi primera jugada. A quien ofreciera más, yo lo preferiría. Después de todo, las palabras de tu familia fueron demasiado duras. Negocios son negocios. Se llevaron mi plata para salvar sus vidas, y luego quisieron dejarme de lado cuando llegó el momento de compartir las ganancias. Así no funciona el comercio. Ya que los Son rompieron las reglas primero, no me culpen por ser despiadado. Pronto me recordó que se nos había acabado el tiempo. Me sacudí el polvo de las faldas y salí de la celda. Detrás de mí, Song Jin-ji se derrumbó con el ánimo destrozado. Al verme partir, gritó: «¡Vuelve! Xiujin, vuelve». Aún había un asunto que no le había contado. Cuando estuve prisionera en el patio trasero de la finca Son,
escribí una carta de sangre y la escondí en mi cuerpo. Si me rescataban, sería mi talismán. Una esposa leal, encarcelada y torturada por un esposo traidor, dejó constancia de su devoción al trono con su propia sangre, con el sol y la luna como testigos. Una historia así, de rebelarse, conmovería corazones. Si no me rescataban y la carta se encontraba más tarde, reforzaría la acusación de traición contra los Son. Las palabras de los muertos son las más veraces. Así no solo la familia quedaría completamente separada del asunto, sino que nuestro nombre ensalzaría, alabado por haber engendrado una hija de tan leal virtud. Te preguntarás, ¿y si el abad fracasaba? Fácil. También había colocado pinturas en la villa cerca del censor jefe, en el retiro de un eunuco de palacio, en un convento, en un templo taoísta. 24 términos solares, una pintura de crisantemo para cada uno. No creía que la familia Son pudiera escapar siempre. El día de mi muerte había sido el tercer día después de un fuerte resfriado. Parecía que el príncipe Feng se había retrasado, por lo que no visitó la villa termal hasta más tarde. El arte de la guerra, la estratagema de ataque, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y no tendrás que temer 100 batallas. La familia Son se creía noble imaginando que podían usarme y descartarme. Pero no se dieron cuenta de que los negocios son la guerra. Con mi padre ya había visto y oído bastante. Comparados con la hija de un comerciante como yo, eran demasiado ingenuos. Qué ingenuo, casi los afronto al llevarlos a la ruina. Pues bien. Cuando llegue el juicio final contra la familia Son, compartiré un día de ayuno vegetariano con Sane para acumular algo de mérito. Epílogo. El día que se llevaron a Song Jing-zi, mi padre y varios de sus tíos fueron arrastrados al mercado y decapitados, mi madre, mi hermana mayor y las demás hermanas fueron vendidas. Él y los hermanos sobrevivientes fueron encadenados y obligados a marchar 1000 millas hasta el exilio en Lingnan. Por supuesto, eso no incluía al hermano menor que había ofendido al príncipe Feng. Fue castrado nada más entrar en prisión y se mantuvo con vida, solo gracias a medicamentos. Hoy ese hermano menor estuvo con mi padre en la plataforma de ejecución. Comparado con su vida anterior, cuando la mitad de la familia fue masacrada en prisión y luego todos se arrodillaron en el mercado para ser exhibidos, esta vez Uxueyan había sido misericordioso. Al principio los hermanos se quejaron, si se hubiera casado discretamente con Uxueyan y hubiera conseguido esa dote de plata, no estarían sufriendo tanto. Su padre no habría muerto. Song Jing-zi quiso burlarse de su ingenuidad. ¿Era tan fácil robar el dinero de la familia Wu? ¿Acaso no habían aprendido la lección? Uzon fue una vez más al lugar del juicio público con una vara, y los castigos que soportaron fueron aún más brutales. Más tarde murieron sin un entierro digno, mientras que Uxueyan fue enterrado con solemne ceremonia. La familia Wu dio un paso más en honor como familia leal. Fue por su orgullo excesivo creyendo que podían arrebatarles la plata sin pagar nada. Sin embargo, reflexionando, Uxueyan nunca se propuso hacerles daño, fueron sus propios corazones perversos los que los llevaron a este destino. Si la familia Son hubiera estado dispuesta a mostrar respeto, a reconocer a Uxueyan como la futura amante y a nombrar a su hijo como heredero legítimo, ella no se habría vuelto contra ellos. Pero tal cosa era imposible, el desprecio de la familia Son hacia ella no se superaría, y no podían renunciar al hijo de Anyang para que el hijo de Uxueyan heredara todo. La crueldad del destino reside en hacer que una persona parezca tener muchas opciones, cuando en realidad solo hay una. Pensando en esto, Song Jing-zi rió hasta llorar, gritando una y otra vez retribución. Retribución. Los hermanos que lo acompañaban estaban demasiado cansados como para hacerle caso. Solo los soldados que lo escoltaban al ver el estado de Song Jing-zi murmuraron, este prisionero ha vuelto a perder la cabeza. Con esto hicieron restallar el látigo. Fin.